Buenas, nosotros somos el grupo número 3 de Pensamiento Lógico Matemático y los integrantes del grupo son Giselle Natalia Díaz León. quien les habla María Fernanda Salamanca. Ángel Bayona Rincón. Judy Paola Epiayu Epinayu. Este trabajo será realizado por cuatro integrantes que van a exponer diferentes temas relacionados con el pensamiento lógico matemático, en el que ayudarán a explicar de una manera más clara y concisa sobre lo relacionado a cada tema. Razonamiento lógico. Razonar es la actividad mental que permite lograr la estructuración y la organización de las ideas para llegar a una conclusión. La lógica, por su parte, es la ciencia dedicada a la exposición de las formas, los métodos y los principios del conocimiento científico. Algo lógico en este sentido es aquello que respeta estas reglas y cuyas consecuencias resultan justificadas, válidas o naturales. El razonamiento lógico se puede iniciar con una observación, es decir, una experiencia, una hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse de distintas maneras y convertirse en un razonamiento inductivo o razonamiento deductivo, según la clase de razonamiento empleado. La conclusión tendrá mayor o menor probabilidad de resultar válida. La conclusión encuentra su base en las premisas iniciales. El razonamiento lógico es el camino que vincula ambas partes. El resultado del razonamiento tendrá un cierto grado de probabilidad en cuanto a su veracidad, siempre que los razonamientos lógicos sean válidos. Supongamos que una mujer visita un país que no conoce. La primera persona con quien entabla conversación habla en italiano. Lo mismo ocurre con la segunda y la tercera. A partir de un razonamiento lógico, puedo inducir que todas las personas en este país hablan italiano. Razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto implica pensar en ideas y conceptos que no están presentes físicamente. Básicamente, estás reconociendo patrones, haciendo conexiones, intentando entender relaciones complejas. El ajedrez, el sudoku y los juegos de lógica pueden desafiar a tu cerebro a pensar de manera abstracta mientras anticipas el movimiento de tu oponente y planifica varios pasos por adelantado. Ejemplo, reconocimiento de patrones. Puede identificar sus secuencias y puede predecir elementos futuros en una serie. Por ejemplo, puede reconocer que la secuencia de 2, 4, 6, 8 aumenta de 2 en 2 cada vez. Silogismo categórico. Un silogismo categórico es un tipo de argumento deductivo compuesto por tres proposiciones categóricas, de las cuales dos de estas son premisas y una es la conclusión. Aquí lo vemos en la imagen. La premisa uno más la premisa 2 nos da la conclusión. Recordemos que una premisa es una afirmación o una idea que sirve para un razonamiento. Las proposiciones categóricas pueden ser universales o particulares, ya sean positivas o negativas, cualquiera de las dos, y se representan con las siguientes letras. Como lo vemos en la tabla, las universales afirmativas se representan con la letra A y las universales negativas se representan con la letra E. Las universales afirmativas son la palabra todo y las universales negativas sería ninguno. Las particulares afirmativas se representan con la letra I y las particulares negativas se representan con la letra O. Las particulares afirmativas, pues es la palabra algunos y las particulares negativas serían algunos no. La representación del silogismo categórico con el diagrama de Venn lo podemos ver en la siguiente, en esta diapositiva, donde todo S es P, pero ningún S es P. ¿Quién es S? S es el sujeto y P es el predicado. Lo veremos más adelante cuando explique cuáles son los términos.
y algún SSP se representa con una X o una sección, en este momento es negro, en la cual se representa los silogismos particulares. Ya puede ser como algún S no es P que se encuentra solamente en S o que se encuentra en S y P. Para que estas tres proposiciones puedan ser un silogismo deben tener ciertas características. Se debe tener un término menor, como lo mencioné antes, que es S, el cual es el sujeto, un término mayor, que es P, que es el predicado, y un término medio, que es el que se repite en las dos premisas principales. Formas de silogismos categóricos. Hay cuatro posibles maneras o figuras posibles de tener un silogismo categórico. La forma uno es donde M es primero, luego P, S en la primera premisa, en la segunda premisa es S primero, M después, y la conclusión siempre va a ser SP. La segunda forma es el predicado, luego el término medio, el sujeto y el término medio. Los términos medios quedan alineados en la parte derecha. Y como lo dije, la conclusión siempre va a ser el sujeto más el predicado. En la tercera forma sería el término medio a la parte izquierda, sería MP, MS, conclusión SP. Y en la cuarta forma sería el término medio diagonal PM y MS con la conclusión de SP. Un ejemplo de silogismo categórico sería, con la primera forma, todos los roedores son omnívoros. En la segunda premisa sería, los picures son roedores. Y la conclusión sería, por lo tanto, todos los picures son omnívoros. La segunda forma sería, el ejemplo de la segunda forma sería, con las mismas premisas, sería, en los omnívoros son todos roedores y los picures son roedores. Por lo tanto, todos los picures son omnívoros. Eso, en este caso, tenemos una de las premisas posiblemente falsas porque no, claramente no todos los omnívoros son roedores, pero viéndolo desde la forma lógica, estaría de manera correcta. La tercera forma de explicar un silogismo categórico sería todos los roedores son omnívoros y la segunda premisa sería se tienen roedores que son picures. Por lo tanto, los picures son omnívoros. La cuarta forma sería los omnívoros son todos roedores. La, la segunda premisa sería algunos roedores son picures. Por lo tanto, los picures son omnívoros. Viéndolo de esta manera, roedores sería el término medio porque sería la palabra que se repite en las dos premisas. Omnívoro sería el predicado y picures sería el sujeto. Validez de un argumento. La validez de un argumento hace referencia a un silogismo que representa premisas que contienen la conclusión mediante los diagramas de Venn. Se pueden llegar a determinar si es válido o inválido algún silogismo si se presenta una premisa universal y después una particular. También se observa el área que tiene la intersección entre cada conjunto y con eso se determina el área representada de la conclusión y se sabe si el silogismo es válido. La prueba formal de validez son las proposiciones simbólicas, lo cual cada una de ellas refleja una premisa de algún argumento o aplicación de una regla inferencial o de equivalencia y donde la fórmula última es la conclusión total de dicho argumento.
El método semántico es la formación de conceptos para poder lograr interpretar los problemas mediante conjuntos de signos lógicos matemáticos, conjuntos de variables y constantes matemáticas que proceden o intervienen en la solución de los problemas y el conjunto de principios matemáticos como ciertos actos, más teoremas o algunas preposiciones. La semántica es el proceso de aprendizaje que estudia los significados de los ciertos signos lingüísticos, matemáticos. También se expresa mediante las palabras, teoremas, propiedades, expresiones, entre otros. Su funcionalidad es establecer los significados de los signos. El significado no depende de la suma de las partes. Esto es principalmente importante en la comprensión de los textos escritos, donde para la elaboración de este sentido general del discurso o macroestructura se utilizan tres reglas importantes. La primera es la supresión, que omite aquellas proposiciones, oraciones que no son necesarias para interpretar el resto. La segunda es la general, que son algunas proposiciones, oraciones. Las oraciones las sustituye por otra que recoge en el sentido general. Y la tercera es la construcción, que es un grupo de proposiciones, que hace referencia a las oraciones que son sustituidas por una proposición. Es una oración ausente o implícita que se induce como consecuencia de los hechos explícitos. El método sintáctico hace referencia a que un argumento puede llegar a ser válido si la premisa es transformada en una conclusión usando las axiomas del sistema o las reglas de inferencial permitidas. Una de esas primeras a tener en cuenta es la asignación de las etiquetas correspondientes a los distintos grupos de palabras que componen una oración, el sintagma nominal, el verbo o la frase subordinada. Otra de esas es la especificación de las relaciones existentes entre esos componentes. Y la última es la construcción de la estructura correspondiente mediante ordenamiento jerárquico de los componentes. En el método sintáctico no se tiene en cuenta el significado de la oración o de la proposición, pero sí el orden de las palabras funcionales, preposiciones, artículos, entre otros, el significado de las palabras y los signos de puntuación. Sin embargo, el procesamiento sintáctico sin el semántico no nos lleva a comprender un mensaje. El método científico es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que pueda ser considerado válido desde el punto de vista de la ciencia. Sus características principales son observaciones, es describir fenómenos para identificar problemas que impulsen investigaciones científicas. Reconocimiento de problema. El reconocimiento de problema define y delita cuestión que guiará la investigación. La hipótesis es una proposición tentativa que sirve como punto de partida de la investigación científica. Experimentos es el núcleo de método científico, ya que permite establecer relaciones causales e mediante el control y variable. El análisis de los resultados. El análisis de los resultados permite evaluar las relaciones entre variables estudiadas y determinar validez de la hipótesis. Comunicación de los hallazgos es crucial para que otros científicos puedan evaluar y replicar y construir sobre los resultados obtenidos. Razonamiento inductivo. Es un proceso lógico que parte de la observación de casos particulares para llegar a conclusiones generales. En este enfoque se analizan patrones o regularidades en situaciones específicas y se infieren a una regla o principios aplicables a casos similares, aunque sus conclusiones no sean absolutas. En este tipo de razonamiento es fundamental en la ciencia y en otros campos para generar hipótesis o teoría probable. Ejemplo en fenómenos naturales. En premisa, el sol ha salido por el este todos los días que he vivido. Conclusión, el sol siempre sale por el este.
Ejemplo, en patrones en comportamiento. Premisa, mi perro se emociona cada vez que agarro la correa. Conclusión, mi perro sabe que saldremos a pasear cuando agarro la correa. En tendencias en consumo, premisa, cada vez que hay una promoción, más personas visitan la tienda. Conclusión, las promociones aumentan la visita de los clientes. Razonamiento deductivo. Es un proceso lógico que parte de premisas generales aceptadas como verdaderas para llegar a conclusiones específicas y necesarias. En este enfoque, si las premisas son válidas y se aplican correctamente a las conclusiones, serán necesariamente verdad. Ejemplo, premisa mayor, todos los mamíferos tienen corazón. Premisa menor, un perro es un mamífero. Conclusión, el perro tiene corazón. Conclusión, la capacidad de razonar es sin duda una de las cosas que hacen los seres humanos. De hecho, muchas personas es precisamente la habilidad de razonamiento la que separa el ser humano de otros animales involucrados y que los humanos son capaces de interconectar pensamientos de una forma muy compleja y variada. Muchas gracias por la atención.